Muy buenos días a todos ustedes. En este primer día de la semana, damos gracias a nuestro Padre, a nuestro Abba Eterno, por concedernos esto tan glorioso de poder compartir, poder aprender y enseñar de su Torah, todo lo que Él nos ha enseñado mediante la dirección de su Ruach a todos nosotros. Bueno, este es el programa Luz para Revelación a todos los extranjeros y gentiles y gloria de su pueblo Israel, como lo dice ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Bueno, lo que nosotros venimos siguiendo, ¿no es cierto?, una dirección de la enseñanza en las grabaciones anteriores. Hoy, en este primer día de la semana, que ya son las 10, van a ser las 10:30 de la mañana, vamos a seguir, ¿no es cierto?, quizá nuestro Padre, nuestro Abba, ampliándonos el entendimiento y comprensión de lo que Él dejó registrado en su Torá. Lo que Él dejó, ¿no es cierto?, por medio de su siervo y mediante su Ruach, registrado en su Torá preciosa, gloriosa. ¿Ok? Y vamos a dar inicio de algo de suma importancia. Gloriosamente voy a repetir algunos textos que son base, que son fundamental conforme a los escritos. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo, a toda la creación, vale decir, a todos los hombres que Él ha dado. Él se ha sacrificado a sí mismo para ofrecer en sacrificio vivo a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Ya. Ese es 3:16. En el capítulo 3, nuestro Melech establece un principio absoluto, 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 absoluto. Le dice a Nicodemo, en el capítulo 3, del versículo 3 y el versículo 5, 6 en adelante, dice Nicodemo, de cierto te digo, que es necesario, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y tienes que nacer del agua y del espíritu y del Ruach para poder entrar en el reino de los cielos, para ir a sentarnos en lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo, para estar sentados juntamente con nuestros Melech y Yahshua HaMashiach. Y él lo dice. Entonces, nuestro Padre ratifica ahí en Mateo capítulo 17, en la transfiguración en el monte, le dice a sus discípulos, porque ahí estaba, ¿no es cierto?, un cuerpo glorioso de su resplandor de gloria, en una condición extraordinaria, tanto nuestro Melech, y aparece Elías y Moisés hablando con nuestro Melech sobre la ida, ¿no es cierto?, yo creo que a Jerusalén. Entonces, tanto Pedro, Juan y Jacobo estaban en ese lugar y se les fueron cubiertos por una nube de luz, un resplandor de gloria, y sobre de ese resplandor de gloria, esa luz, sale una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a él oíd. ¿Vio? Nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro Padre. Ahora, todos los que han nacido de nuevo, porque nuestro Padre es espíritu, y aquel que quiera oír con la carne difícilmente. Pero ahí está hablando claro que es su Hijo amado. ¿Quién? Yahshua HaMashiach, su enviado, su ungido, su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí entrega, ¿no es cierto?, frases absolutas. En el versículo 7 del capítulo 3 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, no hay otra forma, no hay metodología, no hay doctrinas, no hay denominaciones, ni doctrinas corporativas metodológicas
Nada. Aquí lo que está hablando nuestro Melech. ¿Ok? Por la voluntad de nuestro Padre, estableciendo, ¿no es cierto?, el camino para, ¿no es cierto?, hallar la verdad, hallar la vida eterna, para hallar la luz, para entrar en el reino de los cielos. Aquí nuestro Padre está estableciendo un camino. ¿Y cuál es ese su camino? Es su Hijo amado. Ya. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, algo, pero extraordinario. Entonces, vemos otro antecedente en el libro de Lucas, capítulo 5, para que vayamos viendo. Estoy hablando estos versículos porque es para podamos, ¿no es cierto?, entrar en el tema. Lucas capítulo 5, versículo 33. En el versículo 36 dice: les dijo nuestro Meles por parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. No, nadie hace eso. Y aquí está hablando de dos vestidos. Pongan atención. Pongan atención. Él está hablando de dos vestidos, un vestido nuevo y hay un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Para los que no entienden, que aquí nuestro Mel está estableciendo luces y revelación. El vestido nuevo fue el que se perdió allá en Adán. Vio que dice que ellos fueron desnudados, se les quitó, ¿qué vestido? Una investidura gloriosa que era del reino de los cielos. Pero por causa de la transgresión y la desobediencia, ellos fueron desvestidos, y es por eso que es bueno que vayan a leer en el libro de Bereshit, de Génesis, en el capítulo 3. Dice que fueron desvestidos y se avergonzaron y se conocieron que estaban, uy, mira lo que tienes tú, oye, mira lo que tienes tú, ¿vio? Y eso no, la otra investidura, pureza, pureza, verdad, reino de los cielos, resplandor de gloria. Entonces fueron desvestidos y vino otra vestidura. Ellos vivían conforme al conocimiento de la verdad del reino de los cielos, pero aquí se produce un cambio de gobierno y viene, ¿no es cierto?, este gobierno que es del conocimiento, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Es animal, carnal y diabólica. Esa vestidura, ¿no es cierto?, el hombre empieza a vivir. Adán es sacado del huerto y él empieza, y esa es la vestidura, ¿no es cierto?, gobernada por el príncipe de la potestad del aire, de dentro. Lo que habla ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Hallo en mí esta ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y la muerte, que me lleva, lo que no quiero hacer, pero él me gobierna y me lleva a hacer lo que no quiero. Entonces hallo que esta ley, este maldadoso que está en mí, este gobierno, este fundamento, este conocimiento del bien y el mal, que está en mí me lleva a hacer lo malo, porque gobernaba mi carne. Entonces aquí, para que puedan entender e ir conociendo, ahora, ruego a nuestro Padre que les conceda el beneficio de que les sean abiertos su corazón para que puedan oír lo que el Ruach está hablando, lo que puedan oír el mensaje verdadero, el mensaje verdadero. No un mensaje liviano basado en el conocimiento del bien y el mal. No, no, vengan nomás todos, crean, vengan nomás, y entran cantidades. Y todos los que están ahí no conocen, no entienden, no comprenden, no han nacido de nuevo, no han sido circuncidados, no han sido libertados.
no han sido sanados, no le han sido abiertos los ojos de su ruach ni de su oído para poder oír la voz y poder ver el reino del cielo. No, ¿vio? Entonces aquí este antecedente es glorioso. ¿Qué se tiene que producir? Un odre nuevo, porque sobre ese odre nuevo, que es una nueva creación, es una nueva criatura, una nueva creación, sobre ese odre que ha sido, ¿no es cierto?, purificado mediante la obra del sacrificio de nuestro Melech en su muerte y su resurrección, y nacimos de nuevo, sobre esa realidad viene, ¿no es cierto?, el vino nuevo, no sobre otra realidad. No se puede poner un fundamento sobre otro fundamento. No, 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 no. Y aquí lo está diciendo, no se puede. Primeramente tiene que ser sacado ese para que venga, ¿no es cierto?, el vestido nuevo. El gobierno del reino de los cielos, que es proclamado por nuestro Mele, por la voluntad de nuestro Padre. Entonces, para que puedan ir conociendo, entendiendo y comprendiendo, aquí vemos nosotros lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Lo habla Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No, 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 si no, no vas a poder verle. No, y aquí nuestro mes le dice, ¿no es cierto?, sobre el vino nuevo, sobre odres nuevos. No se puede sacar, ¿no es cierto?, romper un vestido y colocarlo acá, ¿no es cierto?, no armoniza. Entonces el apóstol dice, ¿qué relación tiene las tinieblas con la luz? Ninguna, ninguna. La luz es el vestido del reino de los cielos. Y las tinieblas, ese vestido viejo. Entonces, no se pueden juntar. No. O es uno o es otro. Entonces, nuestro Padre, ¿qué viene a hacer? Por medio de la obra, porque de tal manera. Y ahí tenemos que entender que nuestro Padre nos concede el beneficio de poder entender y comprender la obra que Él está haciendo. ¿Ok? Ok. Dicho eso, nosotros vemos aquí extraordinario en relación a este texto de Lucas capítulo 5, del versículo, ¿no es cierto?, 33 en adelante, pero vamos a rescatar lo que nuestro Melech habló a Nicodemo. Nicodemo, no, ya, no tienes que nacer de nuevo, no hay otra forma, no hay otra metodología, aquí es el reino de los cielos acercado. Aquí nuestro Padre establece por medio de su Hijo y lo que sale de la boca de su Hijo, a eso hay que oír y ahí hay que obedecer. Entonces, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre, le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para poder recibir este vestido. Como lo dice ahí en Apocalipsis, porque vamos a ir viendo varios textos, que a su novia, a todos los que guardaron los mandamientos, a todos los que le obedecieron, a aquellos que tienen el testimonio de Yahshua. ¿Qué es el testimonio de Yahshua? Es la proclama de las buenas nuevas del reino, ¿no es cierto? Los que recibieron, nacieron de nuevo y se produce un testimonio. El testimonio, ¿no es cierto?, la proclamación de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, por la voluntad de nuestro Padre. A ellos se les concede un vestido nuevo, un vestido de cierto de lino, resplandeciente. Se le concede un vestido nuevo, un vestido glorioso, que es del reino de los cielos, por medio de la obra de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Pero aquí viene un proceso en el cual, ¿no es cierto?, nuestro Melech dice que tienes que nacer. Tú, yo, esto es para todos. No es tan solamente para con su pueblo. Primeramente establece este mensaje nuestro Padre para con su pueblo Israel y después para con todos los extranjeros y gentiles. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nuestro Padre establece para poder nacer de nuevo? ¿Cuál es el ejemplo? Porque nuestro Melech empieza a proclamar, yo soy el camino.
Él es el ejemplo, es el cómo. ¿Qué tenemos que hacer? Oírle a Él y seguirle a Él. Dice, yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida eterna, porque yo soy la luz, porque yo soy la resurrección y la vida, porque yo soy la puerta para entrar. Entonces tenemos que seguirle a Él. Después que se anuncia, ¿no es cierto?, las buenas nuevas, si ustedes se fijan, empieza un proceso de enseñanza para con sus discípulos. Pero el primer ejemplo, nuestro Padre lo declara y lo establece por medio de su Hijo. Y a su Hijo lo hace nacer mediante su simiente a través de la palabra. Fue esta palabra, ¿no es cierto?, enviada por su arcángel Gabriel y entregada a Miriam y proclamada a Miriam y establecida por nuestro Padre sobre Miriam. Y la simiente, ¿no es cierto?, que es la semilla, viene sobre Miriam y es introducido, ¿no es cierto?, su hijo y lo sujeta a un proceso de nacimiento. A él tenemos que ir el proceso, este proceso glorioso. Y nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, nace. El hijo de nuestro Padre nació, dice en la Escritura, lo vemos en el libro de Lucas. Vayan a ver, es todo un relato glorioso. Pero también vemos en Lucas, en el capítulo 8, del versículo 11, diciendo ahí para que podamos conocer bien. Y esta es pues la parábola. La semilla, la simiente es la palabra proclamada. ¿Cuál? El mensaje de nuestro Melech proclamado. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y obedecer este mensaje. Porque yo soy. ¿Ya? ¿Vio? Vayamos entendiendo. Y ahí proclama, y la semilla sale a los aires. En el verso 8 dice, y esta semilla cayó en buena tierra, en una persona conforme a la voluntad de nuestro Padre, cayó y nació, así dice. Este mensaje cayó en buena tierra y nació y dio fruto 100 por 1, por aquel que proclamó nuestro Padre por medio de Yahshua. ¿Vio? Entonces tenemos que ir entendiendo, y nació. O sea, nosotros nacemos mediante, ¿no es cierto?, el mensaje proclamado. La semilla es el mensaje. Como bien dijo, escuchen, dijo, conforme a la Escritura, el Malaj, Gabriel, y ahora concebirás. Palabra de nuestro Padre, poderosa. Pero ahora a través de su Hijo. ¿Ok? A través de su Hijo nacemos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el ejemplo del nacimiento nuevo, ¿no es cierto? Y del crecimiento que todos tenemos que obedecer, oír y hacer. Porque nuestro Padre, cuando hizo nacer al apóstol Pablo, a Shaul, y estuvo 3 días ahí en Damasco, y fue Ananías un discípulo, un siervo de nuestro Padre, y él, ¿no es cierto?, recibió nuevamente la vista, y nuestro Padre le concede a Shaul a un varón que se llama Bernabé. ¿Para qué? Para estar al lado de él, porque él nació de nuevo. Nació de nuevo. Él todavía no podía distinguir bien, conocer bien. Lo único que él empezó a hacer, ¿no es cierto?, hablar del Hijo de nuestro Padre, sobre Yahshua HaMashiach, el enviado de nuestro Padre. Pero al lado fue puesto Bernabé en la vida del Ruach, un hombre del Ruach, un hombre del Espíritu, ¿no es cierto?, que él dio testimonio de todas estas cosas, lo podemos ver en el libro de los Hechos, para, ¿no es cierto?, ir guiando un poco al apóstol. Entonces, a su hijo lo delega, ¿no es cierto?, responsablemente a José y a Miriam. Básicamente a Miriam, porque Miriam era lo que entre las mujeres cumplían esta labor de la educación. ¿Y cuál era la educación? Era decirle al niño, pórtate bien. ¿Ah? Oye, pórtate bien, cómete la comida,
no salgas para allá. No, el bebé es un bebé. Y el bebé está 100% sujeto a la mamá. Y empieza a crecer. Por eso vemos al niño ahí en el libro de Lucas llevado por José y Miriam al 8.º día. ¿Para qué? Para que él sea enseñado. La instrucción, toda la educación te estaba basado conforme a la Torá. No otra cosa, no metodologías religiosas, rabínicas, no. Metodología, ¿no es cierto?, basado, ¿no es cierto?, en una doctrina farisea, no. En una doctrina saducea, tampoco. Sino que basado, ¿no es cierto?, en su Torá, las instrucciones de educación que nuestro Padre le entregó a su pueblo. Y aquí Miriam vemos, ¿no es cierto?, que el 8.º día es llevado para que sea circuncidado, también para que sea presentado como todos los primogénitos que tenían que ser redimidos. Y ahí vemos el proceso de educación de nuestro Melech. Después lo vemos a los 12 años, que fueron de Nazaret para celebrar Pesaj en Jerusalén. Iban a celebrar, ¿qué fiesta? Conforme a lo establecido por nuestro Padre, o conforme a las costumbres rabínicas, o doctrinas rabínicas, o metodologías evangélicas pentecostales, basado, ¿no es cierto?, en una doctrina humana. No, todo conforme a las Escrituras. Entonces tú, como un recién nacido, ¿qué tenías que hacer? Ser enseñado 100% en la Torá, en la leche. Entonces el niño cuando nace, un bebé, generalmente, son excepciones que hay algunos niños que les cuesta, ¿no es cierto?, porque la mamá le molesta, pero generalmente es pecho, es 6 meses. Hay algunos que toman hasta el año y al año pasado, hay también hay excepciones. Pero es en la leche de la mamá, 100% nutriente y que le guarda, ¿no es cierto?, de toda contaminación de virus, ¿vio? Y todos los nacidos de nuevo tienen que pasar por un proceso. ¿Quién dice eso? Y aquí tenemos que ver y observar. Nuestro Padre establece un ejemplo para que nosotros podamos ver y oír y ver. Como nuestro Melech. Por eso nuestro Padre dejó registro en el libro de Lucas. Y deja registro antes de nuestro Melech, de su hijo, al profeta, al nacido de Zacarías y Elizabeth, su profeta, Juan, que iba a allanar el camino a nuestro Melech. Y él de igual forma fue llevado al 8.º día, también fue redimido como primogénito. ¿Por qué? Porque era el único, el primer varón, y era de nuestro Padre. Sí, profeta mío es, y nació conforme a su voluntad. Y ahí vemos que él fue enseñado hasta cuando, ¿no es cierto?, después creció y ya estaba más adulto, fue llevado ya al desierto como profeta. Y fue manifestado, ¿no es cierto?, a Israel un tiempo antes conforme a la voluntad de nuestro Padre para allanar el camino, para empezar a anunciar las buenas nuevas, que viene detrás mío uno que es mayor que yo, uno que es el ungido, que es el Hijo de nuestro Padre, el que viene a redimir, el que viene a sanar, a libertar. Y empieza a anunciar. Pero él también tuvo un proceso sujeto al nacimiento, de enseñanza. ¿Y qué fue enseñado? En la Torá, 100%. Su papá, sumo Cohen, y su mamá, ¿no es cierto?, esposa de Zacarías, y ambos eran irreprensibles. Y si nosotros vemos ahí en el libro de Lucas, vayan a leer, ambos eran irreprensibles y andaban y obedecían y vivían conforme a todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Y así está registrado. Entonces pongamos atención. El ejemplo en el cual tenemos que nosotros observar a nuestro Melech en un proceso de crecimiento. Y ahí para con nosotros también tenemos que nacer de nuevo para el reino de los cielos, una nueva creación,
para oír y ser enseñado en toda la Torá. Pero como otros, ¿no es cierto?, que viven metodológicamente, corporativamente y obedecen a hombres, estos hombres les dicen, no, no, no vayan allá a indagar, a indagar los escritos antiguos. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, a Lucas, que dice, yo con diligencia fui a investigar todas las cosas, ¿dónde? Desde su origen. Entonces no queremos oír y no queremos obedecer y ni poner atención a lo que nuestro Padre establece por las Escrituras, el orden de su voluntad. Su ejemplo glorioso es su Hijo y a Él tenemos que oír, a Él tenemos que ver qué es lo que hizo nuestro Padre. Lo hizo nacer, lo introdujo como primogénito y como unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a Él teníamos que seguir. Y nuestro mes les dijo, después de un tiempo ya estando con sus discípulos, les dijo, bueno, si alguno quiere seguirme, porque yo tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer mucho. Está ahí en el capítulo, ¿no es cierto?, 16 de Mateo. Tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer mucho, tanto de los ancianos, sacerdotes y de todos los escribas y todos los fariseos, y me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Entonces, si alguno quiere seguirme, ponga atención a lo que estoy diciendo, dice. Tome este mensaje, tome lo que yo digo y sígame. ¿Cómo vemos ese hecho? Después lo vemos que el apóstol lo enseña por el Ruach en Romano. Entonces, todo esto se establece por nuestro Padre, por medio de su Hijo, nadie más. No hay corporación, no hay denominación, no hay nada. Quiero que puedan entender, este es el mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos, una nueva vida. Entonces nuestro Melech habla bien clarito ahí en Lucas capítulo 5 del verso 33 en adelante. Aquel que obedece, aquel que se arrepiente y empieza, ¿no es cierto?, se le concede el beneficio que venga el reino de los cielos sobre su vida, que venga este vestido, ¿no es cierto?, en el cual fue el desnudado y ahora es cubierta su desnudez. ¿Dónde sale eso? Allá en Génesis, que fue desnudado y se avergonzaron. Y lo vemos aquí en el libro de Revelación, en el capítulo 3, cuando le dice el mensaje a la congregación de la Odisea. Tú dices que eres rico, que estás bien, que tienes trabajo pero yo te digo que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres. Ve, anda y compra. Vio como las prudentes en el capítulo 25 de Mateo le dijeron a las insensatas imprudentes, danos de vuestro aceite. No, le dijo, para que no os falte a vosotras y a nosotras, vayan y compren. Como lo dice Isaías capítulo 55 en su primer versículo. A todos los sedientos, venid y comprad vino y leche. Está hablando, ¿no es cierto?, el cómo tenemos que hacer. Y aquí vemos nosotros, vemos en las Escrituras que nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece un orden, un protocolo, ¿no es cierto?, una dirección, un camino en el cual Él lo establece para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Se le conceda la vida eterna esta vestidura, este vino nuevo. Se le conceda, ¿no es cierto?, que se nazca de nuevo como un odre nuevo, un odre puro, un odre, ¿no es cierto?, limpio, purificado, para que pueda venir el fundamento. Ahora, ¿cómo se produce esto? Y aquí es lo glorioso, que nuestro Padre les pueda conceder a todos. Ahora, esta enseñanza sin duda las van a oír todos nuestros hermanos en la congregación y les sirve para edificación, para enseñanza, para crecimiento de nuestro Padre. Pero para todos de ellos que dicen que son, pero los frutos dicen totalmente lo contrario,
nuestro Padre les conceda el beneficio del arrepentimiento para que puedan conocer la verdad y sean intervenidos y librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Por eso nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, el protocolo y la metodología conforme a su voluntad. Por eso dice nuestro Melech, no todo el que diga Padre, Padre, Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y esta metodología es oír la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, de su Hijo amado. Y Él deja la metodología, y Él vuelve a decir, y vuelvo a decir, yo soy el camino. A Él tenemos que oír, a Él tenemos que observar, a Él. Pero en el nacimiento Él también deja ejemplo, entrega esta metodología. Y el ejemplo más glorioso es su Hijo amado, que lo introduce, lo hace nacer. Con sus discípulos, los apóstoles y los 120 que estaban ahí en la casa cuando estaban en la fiesta de Shavuot, que habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, la fiesta de Shavuot, todos ellos fueron preparados durante 3 años por nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Y pongan atención y lean Juan capítulo 17, la oración de nuestro Melech por sus discípulos hablándole a nuestro Padre. Padre, yo ya le he hablado, lo he preparado. Uno solo se perdió. ¿Quién es Judas? Para que se cumpliese la Torá. Pero estos 120 están. Guárdelos, Padre. Ellos han creído, ellos han obedecido. Ellos, ¿no es cierto?, te han conocido, que tú me has enviado. Guárdelos, Padre. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, ellos le han amado a usted. Me han amado a mí y le han amado a usted. Por eso usted, Padre, guárdelos de toda obra de maldad. Santifíquelos usted en su verdad, porque su Torá es la verdad. Verso 17. Y ahí vean la oración, que nuestro Melech ora por estos 120. Y estos 120, ¿no es cierto?, fueron los que recibieron. ¿A quién? Al Rúa de nuestro Padre, 120 nomás. Pero en esa fiesta había miles. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, hace venir el Rúa como lenguas de fuego. ¿Qué lengua estaban hablando? Idiomas de todos aquellos, porque venían de diferentes naciones. Y lean porque así lo dice. Partos, medos, elamitas, todo idioma. Y empiezan a hablar. ¿Qué pasa? Estamos escuchando y estos son galileos. ¿Cómo lo escucho hablar en mi idioma? No puede ser. ¿Vio? Y nuestro Padre les estaba hablando a cada uno de ellos sobre las buenas nuevas del reino del cielo anunciada mediante su Hijo. Pero todos, ¿no es cierto?, estos que viven metodológicamente, corporativamente, aún sobre su pueblo también. Su pueblo hay muchas escuelas rabínicas que obedecen, ¿no es cierto?, a estos ancianos y no quieren obedecer al Hijo de nuestro Padre, Yahshua HaMashiach. No quieren obedecer. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, de ahí los tiene hasta que puedan, ¿no es cierto?, concederles. Pero son porfiados, como muchos porfiados, porque son muchos. Porque ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Nuestro Padre viene para darte libertad de la condenación eterna, de la perdición. Por eso dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que Él, nuestro Padre, Él ha ofrecido, Él en sacrificio vivo a su Hijo, para que todo aquel que le obedece no se pierda perdición, mas tenga vida eterna y se produzca. Aquel que oye, aquel que recibe este mensaje, ¿no es cierto?, le es concedido el proceso. Entonces vemos en las Escrituras, gloriosamente, varios textos que vamos aquí a rescatar, tanto del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Dicho esto, porque este es el fundamento del reino de los cielos.
el fundamento del reino de los cielos, gloriosamente. Y aquí vamos a ver cómo se nace. ¿Cómo se nace? ¿Cómo es el protocolo que nuestro Padre establece? A través de sus siervos, primeramente los apóstoles. ¿Cómo se nace? Vemos una intervención gloriosa ahí sobre el apóstol Pablo camino a Damasco. Ajá. Nuestro Padre le anunció, le proclama la palabra a él. Le anunció las buenas nuevas. Y vino la simiente de nuestro Padre y él tuvo que ser lavado. Él tuvo que ser lavado, fue a las aguas. ¿Para qué? Porque tenía que ser lavado conforme a lo que nuestro Padre estaba estableciendo ya en las Escrituras, allá en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico. Entonces aquí vemos a nuestro Melech que él también fue lavado, fue presentado, fue ordenado por el profeta Juan. Y cuando fue lavado, vino el Ruach, la unción del reino de los cielos sobre él. Ya. Entonces nosotros vamos aquí al libro y quiero establecer esto porque el apóstol Pablo lo habla, también lo habla el apóstol Pedro y lo habla, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, en el capítulo 6 de Gálatas, y esto lo he leído varias veces. Ya, en el capítulo 6 del versículo 15, dice así: porque en Masías Yahshua, en una nueva vida, en un nuevo nacimiento, ni la circuncisión vale nada y ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Leen, ustedes pueden leer una nueva creación. Y a todos los que anden conforme, a todos los que viven esta realidad, tengan paz y misericordia sea a ellos y al Israel de nuestro Padre. Una nueva creación aparece ahí en Gálatas. Ya, ahora nos vamos al libro de Romanos, capítulo 6. De aquí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, lo que dice el siervo de nuestro Padre, un apóstol llamado al final, como un abortivo, dice él. Vamos a hablar lo que sale en la carta del apóstol Pedro y en la carta del apóstol Juan en su primera carta. Vamos a ver la similitud, ¿no es cierto? Y vamos a lo mejor a hacer ciertas precisiones en cuanto a la traducción y a la interpretación de las Escrituras. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, en el libro de Romanos, a los dispersos en Roma, esta carta fue escrita a los dispersos, a los discípulos que estaban en Roma, en el capítulo 6. Dice así, y pongamos atención: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la desobediencia o en el viejo hombre? Aquí pongamos atención, ¿vio? ¿Perseveraremos en el pecado, en esa condición antigua, para que la gracia abunde? La gracia es la revelación del reino de los cielos. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto, entonces, ¿cómo se puede crecer en la gracia? Primeramente había que morir, porque los que hemos muerto a la vida antigua, ¿cómo viviremos aún en ella? ¿O no sabéis, y aquí, o recibiste enseñanza o no recibiste la enseñanza, o no sabéis, fuiste enseñado o no fuiste enseñado, que todos los que hemos sido sacrificados, todos los que seguimos, como dijo nuestro Mele, aquel que quiera, ¿no es cierto?, seguirme, tome su responsabilidad del sacrificio. Vamos al sacrificio. Aquel que no renuncia a todo, no puede. Entonces, vio, ese procedimiento lo establece nuestro Padre primero. Entonces aquí dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque todos, ¿no es cierto?, debemos conocer que somos sepultados
juntamente con nuestro Melech, juntamente con él, con mayúscula aquí tenía que haber sido, juntamente con él, para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, por la gloria de nuestro Padre, por la voluntad y el poder del Rúa de nuestro Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva creación. Y así tiene que ser, nacer de nuevo. Así como hizo nacer a su hijo, ya aquí se produce un nuevo nacimiento. ¿Que tenemos que ingresar nuevamente en una relación humana? No, porque nuestro Padre lo dice. La Escritura lo establece en Juan capítulo 1, versos 2 y 13. A todos los que recibieron este mensaje, a todos los que le obedecieron, a todos los que, ¿no es cierto?, creyeron y recibieron esto glorioso, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de Él, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, por medio del mensaje de su Hijo, a través de la semilla, la simiente. Pero esto tenía un protocolo. ¿A quién tenemos que seguir? A nuestro Melech. Primeramente ser enseñado en toda la Torá para poder estar preparado para ir a un sacrificio vivo, como lo dice aquí en el capítulo 12. Así que hermanos, ya todos los que entendemos, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos crecido y hemos sido, ¿no es cierto?, ya recibido madurez, crecimiento, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es un culto racional con conocimiento de la verdad. Damos gracias porque aquí está la forma. Y nuestro Padre establece lo primero en su Hijo. Él entregó la metodología. Y el apóstol está enseñando lo que fue enseñado él en su experiencia personal. Él nació de nuevo. Él nació de nuevo. Y empezó a ser instruido por nuestro Padre, pero nuestro Padre coloca al lado de él a Bernabé. Y lo podemos ver en las Escrituras. A Bernabé. Gloriosamente aquí vemos algo, la acción de nuestro Padre. Ya. Dicho esto aquí, en vida nueva, una nueva creación, una vida nueva, como lo habla, ¿no es cierto?, ahí en Filipenses, aquel que comenzó en vosotros la vida nueva, una nueva creación, un odre nuevo, Él va a perfeccionarla hasta la venida de nuestro Melech. El que comenzó en vosotros esta obra, este procedimiento, está hablando ahí. Por eso los escritores no dejaron claro: aquel que comenzó la nueva obra en ti, a todos los que, ¿no es cierto?, si tú creíste, obedeciste, recibiste este mensaje y nuestro Padre te concedió nacer de nuevo a través de un procedimiento, todo este proceso nuestro Padre, porque nuestro Padre no iba a perfeccionar la obra si en ti no haya sido circuncidado, no haya sido lavado, no haya sido nacido de nuevo y se haya puesto el fundamento en la vida, en tu vida, que es la sangre del Mashiach. Esa vida en la cual nosotros, ¿no es cierto?, somos justificados. Entonces nos viene a dar descanso y lo dice aquí. Pongan atención ahora, pongan atención. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y tenemos que ser resucitados en una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sacrificado, crucificado con nuestro Melech, juntamente con nuestro Melech, que en mayúscula tienen que ponerla acá, para que el cuerpo del pecado, tu cuerpo, tu vieja naturaleza, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al desobediente, a este gobierno del conocimiento del bien y del mal. Porque el que ha muerto, el que ha sido sepultado, el que ha sido plantado, el que fue al sacrificio,
ha sido justificado de este. ¿Vio? Entonces, el viejo hombre tiene que ser sepultado y desaparece, ya no vive. Por eso el apóstol dijo, hermanos, ya no vivo, yo ya fui sepultado juntamente con nuestro Mele. Yo ya fui enseñado, ya esto lo entiendo clarito, que en mí, ¿no es cierto?, está la vida de la sangre del Mashiach, una vida gloriosa, perfecta, la que me conduce y me enseña conforme a la Torá. Yo nací de nuevo y fui enseñado. Y estuve al lado, ¿no es cierto?, de Bernabé. No lo aclararon aquí con exactitud. ¿Para que, no es cierto, para qué? Para que se levanten doctrinas engañosas, evangélicas, pentecostales. Doctrinas, ¿no es cierto?, de hombres. Nuestro Padre colocó al lado de Pablo a Bernabé. Nuestro Padre después coloca al lado de Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo vaya creciendo. También lo vemos, ¿no es cierto?, que andaba con Silas. Silas ya era un hombre maduro y andaba, ¿no es cierto?, en la obra. Los dos estuvieron en la cárcel. Los dos, ¿no es cierto?, fueron castigados físicamente. Pero a Timoteo, sí, Timoteo, nuestro padre, ¿no es cierto?, lo coloca al lado de Pablo y Timoteo empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿En cuanto a qué? Al crecimiento del conocimiento que nuestro padre le da. No es que el apóstol. Y después le escribe una carta a mi verdadero hijo Timoteo. Pero no hay más. No, Apolos no. Apolos ya era, ¿no es cierto?, crecido y maduro. Y vemos a Silas también. Y vemos a varios que ya estaban maduros, dispuestos para el servicio de la obra, preparados por nuestro Padre. Entonces, ¿pusieron atención? Ya. Si nosotros ahora vamos al libro, ¿no es cierto?, de el apóstol Pedro, gloriosamente, vemos lo que habla. Entonces vamos a ir, ¿no es cierto?, viendo lo que habla el apóstol y lo que recién hemos leído, ¿no es cierto?, en el libro de capítulo 6 de Romanos. Y pongamos atención aquí, gloriosamente, lo que dejó registrado el Ruach por medio de su siervo, el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los expatriados, vale decir, le está escribiendo, ¿no es cierto?, a todos los que fueron dispersos, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, la ciudad de Ponto, de Galacia, de Gálata, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos a ellos, según la presencia de nuestro Padre, Elohim, en santificación del Ruach, para la obediencia, para obedecer. Vio que esto es para la obediencia, el llamado, la proclama para que todo aquel que lo obedece no se pierda, para la obediencia y ser rociados con la sangre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, gracia y paz sean multiplicadas. Sigue él escribiendo. Bendito es nuestro Padre Elohim, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva, para una vida nueva, para una vida, nos hizo nacer para una vida nueva, por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos. ¿Para una herencia? No, no es para una herencia, sino que porque esto tú lo recibías automáticamente. El nacimiento se produce, si nuestro Padre lo hace por medio de Yahshua, se hace automáticamente. Para una vida nueva, incorruptible. ¿Vio? Esta vida, ¿no es cierto?, del reino de los cielos es incorruptible porque viene del reino de los cielos. ¿Qué más? Incontaminada, no tiene ninguna contaminación. E inmarcesible. Y dice aquí, reservada en los cielos para nosotros. Sí, si esto se produce, nosotros estamos sentados en lugares celestiales, como lo dice el apóstol. ¿Vio? Y esto es glorioso.
Después vemos en el versículo 13 del mismo capítulo del apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ya, todos los que han entendido, ¿no es cierto? Y todos los que han comprendido. Ser sobrio, o sea, ser maduro, y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. Como hijos obedientes, no os conforméis a la vida antigua, a ese odre viejo. No, 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 ya no, ya. No os conforméis a los deseos. ¿A los deseos de qué? A los deseos de vuestros ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Y aquí después lo vamos a leer, lo que dice el apóstol Juan. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en la ignorancia, viviendo, ¿no es cierto?, con el fundamento del conocimiento del bien y el mal que entró por Adán. Ese fundamento, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico, que no proviene del reino de los cielos, sino que de este mundo acá. Permiso.